Hola a todo el mundo. Hoy es un día muy especial porque estamos grabando la sesión de clausura de la iniciativa Booktubers contra el Patriarcado, impulsada por la Fundación Musol y financiada por la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo. Forma parte de un proyecto de prevención de la violencia de género en Bolivia, pero busca concienciar a un público lo más diverso posible. Por eso, las Booktubers contra el Patriarcado somos latinoamericanas, catalanas y valencianas. Yo soy Misha, del canal Paraula de Misha. Yo soy Marien, del canal Latin Lit. Yo soy Marta, del canal La Prestatgeria. Yo soy Mai, del canal Maya Aguilar Books. Y yo soy Andrea, del canal Sumergida. A lo largo de estas semanas hemos realizado la lectura compartida de dos libros, Los Divinos, de Laura Restrepo, y El Diario Azul de Carlota, de Gemma Lienas. Y hoy por fin nos hemos podido reunir para charlar sobre nuestras opiniones. Pero antes de empezar, primera pregunta y obligada, ¿qué ha significado para vosotras formar parte de la iniciativa Booktubers contra el Patriarcado? Pues que el hacer el book tag primero y como también el tener en contacto entre nosotras y comentar como libros y temas y tal, sí que me ha hecho que sea como más consciente del tema a la hora de hacer vídeos en mi canal. O sea, el primero sí que fue el book tag, pero luego a la hora de hacer el segundo vídeo, que yo lo hice un poco como cogiendo el disco de Bad Bunny y también recomendando lecturas feministas, fue porque estaba escuchando el disco de Bad Bunny y estaba como aplicando como reflexiones y un poco como que me ha hecho ir como más consciente con el tema en otros ámbitos. Entonces ha estado bastante guay, sobre todo que he descubierto muchísimas lecturas que no conocía. Totalmente. Yo estoy de acuerdo al 100%. Aparte de que para mí lo mejor para mí ha sido poderos conocer a vosotras, conocer más booktubers y conocer también vuestras recomendaciones, porque habéis recomendado libros súper interesantes en vuestros canales, algunos que ya tenía muy pendientes y a otros que ahora ya los voy a leer sí o sí, otros que me los apunto muy apuntados, y totalmente me ha ayudado a ser más consciente porque la violencia de género, como ahora precisamente hablaremos sobre ello, toca muchos temas, está en muchos ámbitos de nuestra sociedad y a veces es más difícil poderla denunciar, poderla detectar, y yo creo que leer estos libros a mí también me ha ayudado a ser consciente de lo arraizada, digamos, y lo difícil a veces que es darse cuenta de ella y por eso poder impedirla o poder intentar alejarse de ella. Sí, exacto, estoy de acuerdo con ustedes dos. Todo este proyecto nos ha hecho reflexionar mucho al respecto de este tema, entonces creo que eso es algo muy bueno porque igual, como dicen en las lecturas que hemos conocido, igual hemos podido ver diferentes perspectivas de diferentes historias, algunas de ficción, otras inspiradas en la realidad, y creo que eso igual me ha ayudado bastante, igual, a reflexionar sobre tantos temas, sobre tantas cosas que muchas veces yo no les tomaba importancia, pero en realidad sí tienen su importancia, ¿no? Y sí, ha sido una experiencia muy gratificante y como decía Misha, lo mejor ha sido poder conocerlas a ustedes. A mí también me encantó conocerlas a ustedes. Y este proyecto, digamos, me dio el valor de hablar de este tema porque aunque es un tema que se vive todos los días en todo el mundo, que es algo que hemos visto, yo siempre sentía que era un tema muy delicado y me daba un poco de miedo ver desde qué enfoque abarcar este tema. Así que también este proyecto me ha dado la valentía de hacerlo y me ha hecho darme cuenta de lo importante que es. ¿Y en tu caso, Andrea? Yo iba a decir que en mi canal sí he hablado harto sobre este tema, pero algo que me gustó mucho es que en esta ocasión justamente mientras yo iba leyendo los libros y mientras iba haciendo los videos, en la vida real no sé cómo justamente me discutía mucho con las personas que todavía no ven las cosas como nosotras las vemos. Entonces ese golpe de realidad para mí fue muy duro. Pero hablar sobre el tema. Y esa fue la parte buena. Pues yo diré que a mí me ha pasado al contrario, en plan, siempre me ha pasado que cuando he hablado de feminismo, a lo mejor con gente de mi edad, o encontrar como más confrontación o no sentirte entendida o sentirte frustrada porque no te escuchan. Y yo justamente esta vez me he sorprendido porque cuando hice el segundo vídeo donde hablaba de como de los hombres dentro del feminismo, que es uno de los temas que también se tratan en uno de los libros, como que me sorprendió ver a mis amigos como mostrando interés, mis amigos chicos mostrando interés por el vídeo y luego como comentándome el vídeo en persona y hablando de eso.
Y, por ejemplo, pregunté en Instagram que los chicos me recomendaran libros feministas y mucha gente, muchos chicos me recomendaron lecturas que habían hecho ellos sobre feminismo. O sea que a mí me ha servido un poco como para tener un poco más de esperanza de decir, bueno, parece que vamos poco a poco. Sí, sí, yo creo que tiene mucho que ver con la edad de las personas, porque justamente el confrontamiento que yo tuve fue con personas mayores. Hmm. Entonces, hablé con unas chicas de mi edad y ella sí como que sabía sobre el tema y todo eso y fue una charla súper buena. Así que no fue todo mal. Por un lado, hubo lado bueno y por otro lado me discutí con otras personas, así que como que hubo de todo. Dinos, Marian. Sí, algo que quería agregar es que todos estamos de acuerdo en que ha sido muy bonito conocernos, pero tal vez no hemos dicho por qué. Y en mi caso cuenta un montón conocer gente con opiniones tan valiosas y a la vez tan distintas e enriquecedoras. Entonces, eso creo que también me ha empoderado de cierta manera, porque a mí me pasó lo contrario que a Marta, lamentablemente, cuando empecé a hablar de feminismo, un montón de gente se molestó y me dijo, "Oh, no puedo creer". Y yo me quedé, pero ¿por qué lo ven como algo tan negativo? Entonces hice una encuesta en Instagram y el problema es que lo asocian mucho con la política. Y bueno, la política es un tema bastante controversial en Perú y si está asociado a un partido específico, por ejemplo, entonces es un problema. En especial con un tema tan universal que nos afecta a todos, es problemático que esté tan asociado con algo tan específico. Totalmente. Yo creo que luego ahora entraremos, ¿no?, en detalle alrededor de estos libros que hemos leído, pero creo que una cosa que, por ejemplo, comentas en Malenas en este Diario Azul, es que el feminismo no solo puede beneficiar a las mujeres, sino que también beneficia a los hombres. Ahora hablaremos de ello, ¿no? Pero es eso, a veces muchos hombres lo ven como algo, ¿no?, como una amenaza, pero también puede ser muy beneficioso para ellos. Así que ahora entraremos en detalle. Yo solo quería añadir también que formar parte de este proyecto también me ha ayudado a descubrir, no quiero equivocarme, a la autonomía indígena originario campesina de Racaipampa, que es un proyecto que precisamente está literalmente creando sus propias leyes, sus propios estatutos, y precisamente la Fundación Musol está ahí dándoles apoyo, y en este caso precisamente este proyecto, como decíamos, gira alrededor de la violencia de género y les están ayudando a crear políticas de género, ayudando a las mujeres a detectar estos casos de violencia de género y a darles recursos para saber cómo reaccionar ante ellos. Así que me ha parecido muy interesante conocer este proyecto, les deseo todo lo mejor y, en fin, os animo a que busquéis más información, porque yo lo desconocía. No sé si vosotros habíais oído hablar de ello anteriormente o también lo habéis descubierto gracias a este proyecto. Yo que vivo aquí, no. Entonces fue un descubrimiento gracias a la Fundación Musol. Nos dio la oportunidad para hacerlo. Totalmente. Pues si os parece, empezamos ya a hablar sobre los libros. Como hemos dicho, queríamos que fueran libros que nos acercaran a las realidades de diversos países y a la vez nos hicieran reflexionar sobre la violencia de género a nivel mundial. Empezamos con El Diario Azul de Carlota. Yo lo tengo leído en catalán, pero está traducido, así que también os lo recomendamos, que forma parte de una colección de divulgación ficcionada creada por Gemma Lienas. A través de diarios escritos por esta chica catalana descubrimos diferentes problemáticas de la sociedad, en este caso la violencia y en especial la violencia ejercida contra las mujeres. Si os parece, hacemos una primera ronda muy breve de impresiones, porque hay cosas que nos han gustado y otras que no tanto. Así que primeras impresiones, mientras leíais este... Yo, por ejemplo, que soy de Valencia, pero bueno, más o menos al final los diarios de Carlota en general son como un clásico de los adolescentes aquí, por lo menos en el ámbito catalano hablante, en el sí. resto de España no lo sé tampoco. Quería saber, ¿tú habías leído algún otro de los Claro, diarios a de mí el Carlota? diario rojo me lo ponían de lectura obligatoria en el instituto, o sea que sí que es una cosa que está como en el imaginario colectivo de los adolescentes a través de los institutos sobre todo, ¿no? Porque al final un poco es lo que iba a decir, que es un clásico de mi adolescencia, digamos, pero también peca un poco de eso, ¿no? De que se nota que es un libro hecho o parece que esté hecho para que los profesores lo recomienden o para tratarlo en clase. Está muy bien porque da mucha información y porque son súper útiles, o sea, yo con el diario rojo que va sobre sexualidad, pues te da como, cuando eres muy, muy joven y estás empezando a descubrir el tema y tal, pues que te den un libro así está muy bien. Pero claro, a lo mejor leído, claro, yo leí, el azul no lo había leído, lo he leído ahora,
que soy más mayor, y entonces, claro, se me ha quedado como un poco, como muy impostado a lo mejor, parece que sea un libro de texto, pero con ficción, pero parece un libro de texto que me pondrían en el instituto. Entonces creo que peca un poco de eso, ¿no? De demasiada información y luego que es todo como súper bonito. O sea, a mí me daba la sensación un poco lo que ha dicho antes Andrea, de que la protagonista está como que está buscando información, está informándose y de repente como que todo su entorno le empieza a dar cosas que le sirven muchísimo y que son súper útiles. Y yo, jolines, qué suerte. O sea, como que me quedaba un poco impostado eso. Pero bueno, más allá de eso sí que saca temas y da información muy útil, claro. De hecho, Andrea, creo que en tu caso precisamente, como no sabías que esto era una colección, empezaste con el diario rojo, sin querer. Sí, y luego me fijé bien y el que teníamos que leer era el azul, entonces y yo ya había avanzado harto con el rojo. Me estaba gustando, de hecho, pero bueno, tuve que empezar luego el azul y me pasó exactamente lo mismo que dice Marta. Lo sentía raro que casualmente siempre alguien o era feminista o era parte de alguna organización o algo así que le daba la información a Carlota. Se me hacía súper raro. Entiendo. De hecho, Andrea, yo te animo a que continúes con el diario rojo porque a mí yo creo que me ha pasado un poco como a ti, Marta, que yo tenía un muy buen recuerdo de este diario rojo. Además, hay una cosa muy chula, no sé si tú, Marta, también lo leíste, y es que este diario rojo, además es una colaboración con dos otros escritores, una saga muy famosa aquí en Cataluña, que es el Flanagan, las aventuras del Flanagan, del Jaume Rivera y el Andreu Martín. ¿Y qué pasa? Es otra colección totalmente distinta donde hay un chico que quiere ser detective y mientras está en el instituto y acaba como metiéndose en temas muy, muy duros y muy sucios y intentando ayudar a la gente. Y entonces estos dos escritores se pusieron de acuerdo, Gemma Lienas y este dúo de escritores se pusieron de acuerdo para hacer como, ¿cómo se llamaría hoy en día? Un crossover. Sería, ¿no? Como un crossover entre estas dos sagas. Entonces, Gemma Lienas escribió El Diario Rojo, en el que su protagonista tenía una relación con el protagonista de esta otra colección, y luego este dúo de escritores hicieron El Diario Rojo de este chico. Entonces, trabajaron todo el tema de la sexualidad desde su punto de vista. Así que tenemos la misma historia, pero en uno se trata más la sexualidad femenina y en otro la sexualidad masculina. Y la verdad es que cuando los lees los dos juntos, a mí me pareció maravilloso. Sí que es cierto que en este caso el Día de Sol se me quedó un poco corto, por lo que decía, se notaba un poco todo el mensaje que se quería transmitir. Aún así, ahora esto lo hablaremos, hay mensaje, hay cifras, hay información que a mí me han impactado muchísimo. Marian, sé que tú, por ejemplo, tu último vídeo precisamente analizabas todo esto, ¿verdad? Sí, a mí la palabra para describir ese libro sería artificial, pero lo vi también desde un punto de vista docente, porque me imagino, si yo fuera profesora en secundaria, recomendaría este libro, perfecto, y mis alumnos estarían felices porque desde el principio tendrían el prejuicio de, ok, esta profesora de literatura nos va a hacer leer algo aburrido, y de pronto lo empiezan a leer y les parece más divertido de lo que esperaban. Pero si, por ejemplo, un adolescente de 16 años va a la librería y elige este libro y lo compra, va a estar de cierta manera decepcionado porque va a sentir que le están metiendo un mensaje que no esperaba encontrar. Y creo que en este sentido, para una mente adolescente, de repente es un poco contraproducente. En cambio, si por ejemplo encuentran una historia que tiene directamente algo de violencia que los impacta, ya ellos mismos van a querer empezar a investigar en el tema y ellos sentirse como Carlota. Le aparecía alguien que le contaba su historia, que era de acuerdo a lo que ella estaba buscando y demás. Y yo era de, eso no pasa, pero bueno, se entiende porque es ficción. Pero sí, sí ha sido una historia entretenida, pero creo que si la hubiese leído más joven, me habría gustado muchísimo más. En favor de Carlota, voy a decir que como anteriormente ya había tratado temas como el feminismo en profundidad y digamos que se había rodeado de personas que dominan este tema y que pues son feministas, claro, aquí entiendo de que claro, ya tiene como todo este círculo de personas que la pueden aconsejar sobre este tema porque ella ya se ha rodeado antes de estas personas, pero entiendo que si lo lees así de repente es como muy casual todo, no muy conveniente de que de repente tenga todas estas expertas aquí. Y una cosa que me impactó es que una de esas personas a las cuales Carlota recurre es una escritora que se llama Octavia, de anécdotas, y una de estas anécdotas que ella le cuenta
ella la tengo aquí, es que una vez esta señora escritora impartió un taller de literatura universal en un centro cívico, pero decidió centrarla en hacer este viaje a través de la literatura universal, pero solo con escritoras, solo con mujeres. Y que al día siguiente todos los hombres que había en el taller se pusieron en vaga, dijeron que esto no podía ser, que esto no era representativo y se fueron. Esta anécdota, justo estuve conversando con Gemma Lieras y podéis ver el vídeo en mi canal, y me dijo que esto está basado en una experiencia que ella vivió en un curso que ella estaba impartiendo y que le pasó justamente eso. Y yo creo que esto es uno de los temas que cuando te lo encuentras dices, ostras, ¿esto qué tiene que ver con la violencia de género? Pero tiene mucho que ver, porque uno de los temas que trata Gemma Lieras en este libro es un poco la visión masculina, esta visión del patriarcado que a través de la repetición y a través de, ¿no? de cómo nos han ido inculcando este mensaje, pensamos que es la neutra, es la única visión que hay, es la única manera que hay de interpretar, en este caso la literatura, pero podría ser cualquier cosa, ¿no? Y, ostras, nunca, pues eso, no me había planteado esto de que realmente a través de, incluso las propias mujeres hemos ido validando esta visión, esta única visión, y no nos hemos planteado de que pueden haber otras. No sé, además también habla sobre el tema de literatura para mujeres, respira tondo. Aquí yo me sentí mucho como Carlota, con ganas de respirar muy hondo sobre este tema. Así que no sé si hay otras anécdotas del libro que os hayan impactado o queréis comentar algo sobre este tema en concreto, pero me ha parecido muy, muy completo todos los aspectos que trata en este libro. Sí, sobre este tema en concreto yo ya había escuchado. En realidad lo había leído primero en la novela La loca de la casa de Rosa Montero, que es un libro que yo recomiendo muchísimo porque no se siente tan... de ficción tan falsa, ¿no? Que ves la estructura enseguida. Y a mí respecto a lo que decía Misha, la anécdota esta de la escritora con el curso y tal, a mí me ha pasado también, o sea, he hecho charlas sobre violencia de género en institutos y la vez así que me quedé más bloqueada o que no supe salir como de una situación así incómoda fue que un grupillo de adolescentes que eran chicos empezaron como o sea, yo como que intentaba enumerar un poco diferentes violencias de género, que es un poco lo que hace Carlota, ¿no? Pues hablar de, por ejemplo, el tema del cuerpo y de las modelos y de los cánones y tal. Luego la violencia de género dentro de una pareja. Como que les voy intentando separar para hacer como una lista. Y a mí y unos adolescentes empezaron bueno, a increparme, como a rebatirme el tema porque una de las violencias que intento tratar, porque siempre suele conectar mucho, es la de el miedo de ir sola por la calle o el miedo a volver sola de noche o ese tipo de cosas. Y ellos empezaron como a rebatirme muchísimo es que a nosotros también nos pueden atracar, a nosotros también nos pueden robar o a nosotros también nos... Y claro, y era como, en ese momento, si a lo mejor tú no te lo esperas o no tienes como la argumentación o la información necesaria, sí que es verdad que a mí me pilló como súper me quedé en blanco y fue como, sí, es verdad, pero a nosotros es que además de eso nos pueden hacer más cosas o puede ser aún peor, ¿no? Pero sí que es verdad que creo que hay un problema y un poco el diario azul de Carlota y luego también con el de Laura Restrepo me ha pasado que es como una inquietud que estoy teniendo yo últimamente mucho, me da la sensación que el feminismo está avanzando, o sea, obviamente quedan muchas cosas por hacer, pero como que el feminismo sí que está como reforzando mucho a las mujeres, está haciéndonos que tengamos como mucha información, que tengamos muchos argumentos que dar nosotras para defendernos, que hagamos mucha red entre nosotras y que hablemos entre nosotras, pero como que a los chicos los está dejando muy apartados, ¿no? Como si no fuera con ellos. Entonces, claro, por ejemplo, el hecho de que se quiera hablar de literatura de mujeres o de literatura universal desde el enfoque femenino y los hombres no se sientan interpelados, aparte de que tiene un punto de machismo, también evidencia mucho como que a mí me preocupa que se generen dos bandos, ¿no? Porque al final los hombres también deberían estar dentro del feminismo en el sentido de que si no, no se cambia nada. Sino al final lo que haces es polarizar muchísimo y crear dos bandos que están todo el rato luchando entre ellos, nosotras defendiéndonos y autoafirmándonos y ellos como rebotando, ¿no? Entonces me hizo pensar mucho sobre eso y porque creo que en mi día a día y en mi entorno lo estoy viendo mucho, ¿no? El darme cuenta de que sí, que hemos avanzado mucho respecto a las mujeres, pero que los hombres de repente te pones a mirar y es como, claro, es que ellos no, o sea, no tienen ningún espacio para hablar de este tipo de cosas sin sentirse culpables, a lo mejor,
o sin que se suponga un conflicto, ¿no? Totalmente, es lo que estábamos diciendo antes, de que hay que hacer ver a los hombres de que el feminismo también está luchando por sus derechos. O sea, en tu último vídeo, Marien, estabas analizando las conductas tóxicas, ¿no? Estos estereotipos del hombre macho, etcétera, que les están obligando a tener que ser de una manera que a lo mejor no tienen por qué querer ser así. Entonces, el feminismo también está luchando para que ellos puedan ser quienes ellos quieren ser. ¿Cómo lo veis, May, Andrea? Bueno, algo yo saliéndome del tema un poquito que quería añadir es que precisamente en tu entrevista con la autora le preguntaste si Carlota sería booktuber, ¿no? Y creo que totalmente sería booktuber y estaría ahorita con nosotros y sería muy interesante tenerla como amiga y poder hablar con ella sobre todos estos temas que tratan. Y sobre todo ahorita igual que estábamos hablando de los otros libros, igual me dio muchísima curiosidad porque incluso mientras buscaba algunas reseñas igual, veía que hay una película, no sé si ustedes la vieron, de El Diario Rojo, creo, si no me equivoco. La vi en Pues no me YouTube, suena. vi el tráiler en YouTube y dije, wow, voy a leerlo porque el tráiler sí se veía bastante interesante, pero ya creo que me desvié del tema, así que ahí lo dejo. A mí, por ejemplo, otra cosa que me pareció como muy impostada o que no me gustó fue que en el diario de Carlota las reglas estas de oro que se va apuntando ella, a mí me causaban como mucho conflicto respecto a mí misma también, por ejemplo, porque son como máximas de si alguien te hace sentir mal, no estés con esa persona. Y entonces me parecía como demasiado simplista en el sentido de, es que si tú le dices eso a una chica que está enamoradísima de un chico que la está tratando mal, no va a hacer caso a esa frase, porque es como, no, o sea, hay muchas más cosas detrás, ¿no? Entonces, ese tipo de reglas de oro como que me parecían, o sea, no entendía muy bien si son beneficiosas o perjudiciales al final, ¿no? Porque yo pensaba que, por ejemplo, mi madre o una amiga me dijera esa frase o esa regla de oro y era como, es que yo no haría caso a eso si estoy en esa situación. ¿Cómo lo veis, Andrea? Justamente ese tema específico sobre la amiga, a mí me molestaba un poco que Carlota como que no empatizaba con su amiga, porque su amiga sí estaba cegada por amor y eso, pero Carlota la juzgaba mucho, o sea, sentía que la juzgaba mucho y que lo veía como que muy fácil decirle salí de ahí, porque en resumen Carlota le decía salí de ahí, sal de ahí. Entonces me molestaba que no empatice con ella, que no se ponga como que en su situación y entienda que no es cosa de salir de ahí. Y ahí es donde me meto en el tema de eso de no entender a las víctimas, ¿no? Que fue un tema que en toda la lectura a mí me chocó demasiado, eso de juzgar a las víctimas por la situación en la que están, de no irse de un lugar y de dejarse abusar y todo eso. Es un tema bien delicado que a mí me afecta mucho. Entonces, justamente eso estaba en el libro y no me gustaba cómo Carlota trataba a su amiga con eso. Cierto, ¿no? Quizás hacía falta de que se hubiera puesto, como decís, en su sitio, entender por qué no, por qué le costaba tanto salir de ahí. No es que, sí, era porque no lo veía, pero por qué no lo estaba viendo, ¿no? Intentar al menos estar a su lado, pasase lo que pasase un poco, ¿no? Pero bueno, es verdad que son aquí en este libro, Mariana nos intenta dar una serie de, como has dicho, máximas, reglas que nos pueden dar algunas pistas. Claro que no todo es blanco y negro, no todo es tan sencillo, pero sí que nos puede, igual que también incluye algunos tests, ¿no? De si respondes que sí a todas estas preguntas, ojo, porque puedes estar en una relación tóxica. Esto sí que me pareció útil, ¿no? Porque es más complejo que una sola frase. Otro libro que recomiendo mucho, que también va un poco por aquí, se llama Calladita no eres más bonita, de Editorial Meraki, y es un recopilatorio de relatos, bueno, testimonios ficcionalizados de víctimas jóvenes de la violencia de género. Entonces, primero hay un pequeño relato de ficción basado en ese testimonio, luego el testimonio en sí, y las mujeres que han sufrido esta violencia de género dan algunos consejos partiendo de su propia experiencia, que también van un poco por aquí, ¿no? Por ahí va el tema, pero me parece también mucho más completo si queréis indagar y queréis poneros en la piel de estas víctimas. A mí me pareció una idea genial lo de los test, pero hubiera hecho una pausa, por ejemplo, antes de dar las respuestas, para que haya un poco más de introspección de Carlota, de repente que se asuste y piense, ¿será que yo también estoy apoyando esto sin querer o algo así? De tal manera que el lector piense, yo también voy a hacer el test y antes de leer directamente las respuestas y ya estar condicionado, entonces voy a intentar que todo sea A porque A es bien y C es mal. Entonces, algo así, ¿no?
se me ocurre. Estoy de acuerdo. Y algo que quería preguntarles, que, porque aprovechando que estamos aquí de diferentes países, que luego me chocó y me di cuenta fue este momento en que asaltan a Mireia, la atracan en una moto y ella se aferra al bolso y luego se hace de héroe y todo. Yo pensaba, pero Mireia, suelta el bolso, puede tener un arma. Y yo no sé si eso es un pensamiento muy latinoamericano, pero en realidad, al menos si yo hubiera estado con mis papás o algo así, me hubieran gritado. Encima que me intentan atacar, me hubieran dicho, pero ¿cómo se te ocurre? Tu vida es más importante que un bolso, seguramente no se vienen más o alguna cosa así. No sé si a ustedes les pasó lo mismo. Uy, yo por suerte no me he encontrado en una situación exactamente así, pero yo sí que sería bastante de intentar luchar, no quedarme paralizada, porque una vez me pasó, no a este extremo, pero sí me acuerdo que una vez me robaron el móvil. La típica estrategia que pasa mucho aquí, además estaba en el centro más turístico de Barcelona, y estaba yo con el móvil y había un chico que estaba por aquí, estaba en una parada de autobús, y pensaba, este chico no tiene mucha pinta de querer esperar el autobús, pero bueno. Yo seguía lo mío y de repente, como yo estaba mirando el móvil, hizo así, me lo cogió por delante, hizo ¡pum! Y me lo quitó de la mano y echó a correr. Tuve suerte porque no hubo violencia por en medio, solo ese momento de ¿qué está pasando? ¿Por qué no tengo el móvil en mis manos? Y lo primero que hice fue salir corriendo detrás de él. Evidentemente no conseguí alcanzarlo, pero como mínimo fui y chillando y había unas turistas japonesas, me parece que estaban por ahí y se quedaron en plan, ¿qué está pasando? Y yo, que me están robando el móvil, pero claro, nadie hizo nada porque en ese momento no había mucha gente por la zona, pero ese un poco de reaccionar, creo que si me volviera a pasar también sería un poco cabezota. Yo justo iba a decir al revés, que yo lo hubiera soltado, pero porque, y eso me estaba pensando ahora, es como la reacción de cada persona a una situación violenta es muy personal. O sea, yo por ejemplo sí que me conozco un poco, o sea, no he tenido situaciones de violencia muy fuertes, pero las que he tenido sí que me he visto que yo me bloqueo bastante. O sea para mí o sea de a lo mejor vas por la calle y hay algún accidente o hay algo y tú estás como de espectadora, yo me quedo enseguida súper paralizada. Y lo pensaba también, o sea, hilándolo un poco con el tema del feminismo y tal, que, o sea, cuando se habla a lo mejor de que las mujeres sufrimos una situación de violencia y lo que estamos hablando de las víctimas, ¿no? Siempre se dice de, ay, pues podría haber hecho esto, o, ay, tengo amigas que a lo mejor dicen, yo si estuviera en esta situación haría esto, o a lo mejor le pegaría una patada y saldría corriendo, ¿no? Si alguien se tira encima de mí. Claro, es como que dentro de no culpabilizar a la víctima también va el entender que, que todas las reacciones son válidas, ¿no? Ante la violencia y que no sabes en ese momento qué se le pasa a esa víctima por la cabeza como para reaccionar de una manera o de otra. Totalmente. Yo te digo, en este caso, de reacciones sí, pero me gustaría pensar de que siempre voy a actuar de esta misma manera, pero no lo sé, sobre todo en situaciones muy extremas. Uf, es que nunca sabes cómo vas a reaccionar. Son esos momentos en el que realmente te pones a prueba y nunca sabes qué va a pasar. Te enseñan, por ejemplo, que tu vida vale más y si te quieren robar, violar o algo horrible, tienes que cooperar porque tu vida vale más y finalmente si tu vida está en peligro es lo más importante. Y esto es un problema porque en lugar de enseñarnos eso, debería haber más información acerca de la violencia de género para que no pasen estas cosas, para que no tengamos que llegar a esto. Claro, aquí en España, por ejemplo, algunos de los casos que ha habido así de violaciones de una chica por parte de un grupo de hombres o violaciones de un hombre hacia una mujer y tal, sí que salía mucho el debate este de tal como funciona el sistema judicial, muchas veces se intenta como demostrar que la víctima no quería, ¿no? Que opuso resistencia. Y hay veces que es como, es que a lo mejor la víctima no puso resistencia porque eso, que te violen o que te maten. Entonces, antes de que te maten, pues a lo mejor, ¿sabes? Entonces, en España sí que hemos tenido este debate a raíz de casos así muy mediáticos de violaciones y tal. Bueno, Sí. acá, Ay, dale. perdón. Sí. Ok, bueno, yo solo iba a decir que como Marien, yo no haría nada porque, bueno, nunca me ha pasado nada, ¿no? Pero no, yo no lucharía ni nada de eso porque por las experiencias de otras personas siempre hay armas de por medio bueno, cualquier tipo de arma de por medio, entonces eso me ha creado como que cierto miedo, entonces para no arriesgarme yo no haría nada. Igualmente, cuando leí esa escena fue justamente lo que pensé, por qué está luchando por su bolso? Sí, exactamente. Es que acá creo que en Latinoamérica, como decía Marian, tenemos ese pensamiento de que va a pasar algo más, de que va a sacar algún arma de cualquiera sea el tipo, ¿no? Y sí me ha tocado ver igual así asaltos a otras personas y sí como que está tu necesidad de querer ayudar, pero también está el miedo de que algo más suceda.
¿no? Y acá se escuchan casos terribles que si les contara. Em, por ejemplo, hace no mucho se escuchó el caso de una chica que vino acá y desapareció de la nada y apareció como una semana después en medio del camino hacia provincia en una maleta. Y entonces, eh, no sé, te paraliza mucho todo esto y por tantas cosas que escuchamos en las noticias, en redes sociales, entonces con tanta información, eso hace que precisamente te paralices ante estas cosas, ¿no? Y no puedes hacer nada. Y después dices, ay, pero ¿por qué no hice nada? Pero también estás de constante miedo. Yo iba a comentar que respecto al libro de los divinos de Laura Restrepo, que sea, bueno, antes de leerlo me informé y vi que estaba basado en un caso real que como que causó mucha conmoción en el país y tal. Y a mí me recordó mucho, aquí en Valencia tenemos un caso que Netflix de hecho hizo luego una serie de cómo se trató, porque es el caso de las niñas de Alcácer. Alcácer es un pueblo y claro, se han hecho muchos análisis porque cuando pasó eso eran tres adolescentes que se fueron de fiesta y para volver de la discoteca se fueron, o sea, como que dos hombres o dos chicos las llevaron les dijeron si querían subir en su coche y se las llevaron y pues abusaron de ellas y luego aparecieron las tres asesinadas. Entonces fue un caso que, claro, como eran tres, eran muy jóvenes y eso como que a través de los medios de comunicación, de la tele sobre todo, se hizo un caso súper mediático, ¿no? Y también fue muchísima conmoción y luego como que se puso mucha atención a todo el juicio, a todo el seguir primero descubrir quién había sido, luego seguirlos, uno se fugó, bueno, como que parecía una película, ¿no? Tal como lo contaron en la tele. Y entonces en el documental de Netflix se trata mucho como ese caso supuso como el paradigma de que, o sea, yo, por ejemplo, mi generación se ha criado con nuestras madres diciéndonos, cuidado, no os pase lo de Alas de Alcácer. Quiero decir que se sienta como mucho precedente, que sí que es verdad que son cosas que pasan, ¿no? Pero se sienta como el precedente de ese miedo colectivo, de esa histeria colectiva de cuidado, porque si vas de fiesta por la noche y no actúas bien o no tal, o si tienes mala suerte te puede pasar esto. Y ya como que todos lo tenemos en la cabeza, ¿no? Entonces, yo muchas veces como que me da rabia porque a mí eso me genera mucho dilema de quiero poder salir de fiesta a lo mejor sin tener que preocuparme de todo eso, pero es que si no me preocupo puede pasar, ¿no? Entonces, es como dónde está el límite entre el miedo que me han metido porque sé casos o el ser prudente porque puede pasar de verdad. De hecho, en el libro también Gemma Lienas trata el hecho de eso, esta violencia sexual que se usa como otra arma para someter a la mujer ya antes de que haga nada. Simplemente quitarle las ganas directamente de hacer cualquier cosa. De todas formas, yo siempre he pensado en mi familia, siempre, por ejemplo, eso es una cosa que tengo muy pendiente. Mi madre era profesora de taekwondo, cinturón negro, siempre hizo lo que ella aquí, es decir, siempre fue muy fiel a lo que ella fue muy rompedora cuando aquí la gente se estaba empezando, no precisamente se estaban empezando a abrir las libertades para las mujeres, ella fue de las que siempre se vistió como quiso, iba donde quería, eso sí, y ella llevaba sus nunchacos en el bolso, sabía cómo defenderse, y eso es una cosa que también tengo un poco pendiente, porque creo que independientemente, aunque imaginaos que la violencia de género estuviera totalmente erradicada, etcétera, yo creo que es muy importante siempre ir alerta. Pase lo que pase, tenemos que estar alerta. Pero esto, como dices tú, Marta, estos miedos no nos tienen que quitar las ganas de querer hacer lo que nosotras queremos hacer, ¿no? Justamente quería hacer una pequeña transición, ¿no? Que en realidad es muy importante estar alerta, pero si eres una niña indígena de 7 años, como en la novela, entonces es la transición perfecta para ir a los divinos. Justo ahora que ahora May también estaba hablando de estos casos que conmocionan, o como tú, Marta, estábamos hablando, de estos casos que conmocionan a toda una nación, a todo un país. En efecto, este es el segundo libro que me has leído, que se llama Los Divinos, de Laura Restrepo, y como ya has dicho, está inspirado en un caso verídico que dejó en shock a Colombia. Es el caso de Juliana Samboni, que fue una niña indígena de 7 años que fue violada y asesinada por Rafael Uribe Noguera, un arquitecto de 38 años, miembro de una acaudalada familia bogotana. Restrepo se plantea por qué este caso fue tan conmovedor y analiza las circunstancias cotidianas, los comportamientos de machismo tóxico normalizadas que pueden llegar a estos extremos. Como hemos dicho, no es la novela del caso, sino que Restrepo construye una ficción, pero que podría ser perfectamente el muñeco en este caso, que es quien perpetra el crimen en esta novela, podría ser perfectamente el victimario del caso real. Y
quiero saber, tengo muchas ganas de saber qué os ha parecido porque creo que es una novela muy diferente, que como dijo Marien en su vídeo, es terrorífica sin que se llegue a explicar, sin que llegue a entrar en detalles en lo más terrorífico y que realmente te hace plantear cómo como sociedad, cómo estamos dejando, cómo estamos permitiendo que estos comportamientos ¿no? Los estamos dejando, los estamos permitiendo y estamos dejando que puedan desembocar en casos tan graves como estos, ¿no? Siempre hay la pregunta de, ostras, pero ¿cómo ha podido pasar? Pero es que todas las señales estaban ahí. Todas las señales de que esto podía pasar ya estaban ahí. No es que de repente alguien se haya convertido en un monstruo de un día a la mañana. Esto es un proceso y hay todas estas red flags, todas estas banderas rojas, estas señales que sí podemos erradicar. En fin, Andrea, sé que tú también grabas un videoblog de tu lectura. ¿Cómo viviste tu experiencia leyendo Los Divinos? Pues al comienzo me costó mucho porque el libro maneja un lenguaje muy diferente. Uf, menos mal, pensaba, al no ser latinoamericano, a lo mejor esto es cosa mía que lo estoy pasando fatal. No, esto no se ha pasado a Yo todos. también lo pensé. Es muy colombiano. Sí, sí, creo que el lenguaje era bien colombiano, en primer lugar. Entonces, eso me costó mucho al comienzo más que todo. Y no entendía muy bien al comienzo, estaba muy perdida porque nos hablaban sobre estos chicos y yo como, ¿cuándo viene la trama del libro? Digamos, me preguntaba mucho, porque ya iba por la mitad y no pasaba nada. Entonces creo que ahí les pregunté, ¿saben cuándo pasa esto? Y ya estaba hasta pensando, estoy leyendo el libro equivocado o algo así. Entonces después ya llegó el capítulo de la niña y todo hizo sentido. Y ya desde ahí me puse muy nerviosa porque la verdad, leer algo así como que desde el punto de vista bueno, no era tanto, no el punto de vista del abusador, pero sí era un amigo que lo conocía. Entonces fue muy fuerte. Especialmente me chocó mucho eso de, ¿cómo se le dice? Entre amigos se tapan sus cosas. Mm. Eso Cómplice. no me molestó, no porque es algo real, sino que me chocó, o sea, me triggereó, digámosle así. Me detonó un sentimiento de angustia, algo así. Porque el chico, no sé si eso cuenta como spoiler, ¿no? Pero bueno, el protagonista del libro como que quería encubrir a su amigo al comienzo y eso, una de las cosas que más me marcaron del libro. Yo creo que esto se puede aplicar a cualquier situación de presión de grupo. Por eso yo creo que aquí analiza esto, lo difícil que es cuando tú estás metido, cuando sientes la presión de formar parte de algo y no saber cómo salir y sabes que si quieres ser aceptado tienes que pasar estas normas. Eso es lo duro, sea en este caso, sea cualquier otro. Y por eso yo creo que tiene mucho mérito lo que hace él. Aunque debo decir que para mí todas es que las heroínas de esta novela son mujeres, porque si no llega a ser la hermana de él que lo llama desde la otra punta del mundo diciendo ¿qué está haciendo usted sin reaccionar? No, él no creo que hubiera dado el paso, o hubiera tardado, o hubiera sido aún más tarde, pero totalmente, totalmente. A mí sí que, o sea, lo que estaba diciendo Andrea también es lo que más me ha impactado, ¿no? Porque al final, o sea, claro, al final es una cosa muy escabrosa y muy dura de leer y sobre todo el capítulo de la niña, pero el esto de la camaradería un poco o ¿no? Más allá del formar parte de algo, yo lo intentaba como, para entenderlo, intenté como trasladarlo a mi entorno, a las relaciones de amistad que veo yo y es como, yo sí que he tenido algún debate con alguna amiga de no a un caso tan extremo, ¿no? Pero a lo mejor si tú te enteras que un amigo tuyo se ha portado mal con una chica o la ha tratado mal o es muy difícil. O sea, yo, por ejemplo, como chica sí que he tenido el dilema de decir, jolines, ¿qué hago con esta persona? Porque es amigo mío, tengo relación con él, tengo un vínculo personal. ¿Qué hago? ¿Debería como cortar relación porque está siendo un machista o porque está siendo un abusador o porque está siendo un maltratador? O, porque claro, al final luego lo pienso y es como, es que es muy difícil entrelazar como los valores que tú tienes respecto a feminismo y tratar bien a las personas o si te pones ya en el caso extremo de esto y el decir es que es tu amigo, ¿sabes? Y todo, a lo mejor todo el background que tengas con esa persona, todos los lazos que tengas con esa persona, es como que a lo mejor racionalmente sí que sabes lo que tienes que hacer, pero emocionalmente o sobre el terreno te cuesta más actuar. A mí eso me generó muchísimo dilema y me preocupaba en el sentido de pensando en cosas más cotidianas, ¿no? Más de
Porque al final, jolín, extrañaría mucho que ningún chico de mi entorno nos haya portado mal con una chica, porque es que estadísticamente y tal como está montado el mundo, o sea, todos en algún momento habrán tenido alguna conducta tóxica, alguna conducta controladora, abusiva. Entonces es como, ostras, ¿qué hago yo si uno de mis amigos, una persona en la que confío, con la que tengo mucha confianza, mucho vínculo, hace eso? ¿Vosotros cómo lo veis? Es que yo en mi caso no creo que haya un vínculo realmente de amistad entre el narrador y el muñeco. Yo todo el rato lo veo como ese reto de tener que formar parte de algo porque si no, no soy suficientemente válido como persona, porque solo hacen que menospreciarlo. O sea, no creo que haya un vínculo de amistad entre ellos. Yo creo que es más eso, la presión. ¿Cómo lo veis vosotras? Yo quiero decir algo primero respondiendo a lo que Marta dijo y después hablar de la novela, que siento que si descubrimos estas pequeñas actitudes machistas o de repente grandes, no sé, en alguno de nuestros amigos, lo más valioso es sentarlo como a un niño y decirle tu opinión de una manera no tan agresiva, porque si nos alejamos de él, tal vez ni siquiera entiende por qué nos hemos alejado y va a continuar comportándose de esa forma. Entonces, tiene que haber un poco como en la novela alguien que diga, que los haga reaccionar de cierta manera, ¿no? Y ya si no nos quiere escuchar, pues ya quedan en nosotros si queremos insistir o alejarnos dependiendo de la relación que tengamos con esa persona. A mí me parece que en muchos lugares de Latinoamérica existen jerarquías sociales, también en las relaciones de amistad con amigos. Entonces siento que tal vez sí se consideraban amigos, incluso hermanos, pero había una jerarquía dentro de este grupo. Él mismo lo dice, ¿no? En un determinado momento, él dice que ellos tres, Tara, Muñeco y ay, no me acuerdo quién más, Duque, eran como que los más. Y después estaban Pildo y él, porque eran los que no tenían una familia rica, una familia acomodada, sino que estaban más, o sea, que habían logrado su estatus por estas otras personas, ¿no? Yo creo que sí, al principio sí ha comenzado todo por una relación de estatus más que todo, pero que eventualmente sí han forjado como que estos lazos de amistad entre sí. Y la verdad es que sí sentía también esta presión de Hobbit, porque él se cuestionaba, ¿no? En realidad, ¿cuánto he conocido a estas personas? Los llevo conociendo tantos años, pero aún así no termino de conocerlos. Y eso también me hizo reflexionar mucho a mí precisamente y digo, nunca terminamos de conocer a las personas y nos sorprende exactamente todo lo que podrían llegar a hacer. Aunque tú digas, no, nunca lo va a hacer, no tienes plena certeza de que eso no pueda pasar en algún futuro. Y eso me dejó pensando bastante. Para mí fue un libro muy impactante y sí me gustó dentro de lo que cabe. Y me acuerdo muy bien que yo sí había escuchado de este caso antes, pero lo había escuchado así de súper por encima. No, acá llegó como noticia internacional y bla, 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 y sí. Y a medida que lo iba leyendo, me pasó lo mismo que Andrea, que los primeros capítulos yo era de, ¿y cuándo se va a poner bueno? Digamos. Y ya en el cuarto capítulo, que era el de la niña, sí me sorprendió y comencé a relacionar todo y dije, ¡ah! Es el caso que yo escuché hace tiempo. Y comencé a buscarlo en internet y dije, sí, es exactamente el mismo caso y lo leía y ahí ya no pude despegarme del libro. Y creo que fue un libro que me impactó tanto que era que quería compartirlo con todas las personas que encontraba. Se lo conté a mi mamá, se lo conté a mis hermanas, se lo conté a mis amigos, porque dije, tienen que leerlo porque es un caso real muy impactante y que te deja reflexionando bastante, ¿no? Y es algo que perfectamente podría pasar en cualquier lugar. Es lo más triste después de todo eso, porque sabes que sí podría pasar perfectamente y pasó, de hecho, ¿no? De hecho, yo creo que es muy cierto lo que dices de que el protagonista realmente no sabes hasta qué punto, igual que decíamos antes, nunca sabes cómo vas a reaccionar ante una situación extrema, nunca sabes cómo van a reaccionar esas personas o cómo de bien las conoces, pero creo que precisamente esta primera parte, que a mí también se me hizo un poco lenta, creo que lo que hace precisamente es reconstruir los pasos previos y a medida que lo va reconstruyendo, a medida que Hobbit lo va narrando, se va dando cuenta de que las señales estaban ahí, se va dando cuenta de que el muñeco cada vez se iba volviendo más extremo, que cada vez se estaba acercando más a esa línea, que además que a veces lo gritaba, incluso a veces lo decía, pero parecía que lo decía en broma, o todos pensaban que lo decía en broma, o ¿no? Esos tweets que dice que va dejando, que cada vez, ¿no? Ya no me importan los límites, o ya soy muy temerario, lo que sea. Y cada vez va dejando ahí miguitas de pan, que por eso es esa primera parte, que si empezáramos directamente desde la segunda, diríamos, sí que
entraríamos un poco más, incluso más en shock. Pero como hemos leído esta primera parte donde las señales poco a poco estaban ahí, te ayuda a ver de que realmente, como decimos, estas señales están en todas partes y que si prestamos atención las podemos. Y eso también no deja de ser un poco esperanzador porque significa que podemos intentar prevenir que se crean estos monstruos o que ocurran estas cosas. Creo que precisamente Restrepo reflexiona sobre la etimología de la palabra monstruo, que no deja de ser mostrarse, viene de mostrarte tal y como eres. Al final es eso, es alguien que tú ya eras, pero que poco a poco has ido dejando ver hasta que ya no lo puedes ocultar más. Algo que me gustaría añadir respecto a este libro es que si sacamos el crimen y tenemos solo esta primera parte, incluso si solo tenemos, no sé, el primer capítulo y decidimos analizarlo, vemos una sociedad machista. Vemos, por ejemplo, este pensamiento, el que usé en mi video, de cómo veían a las mujeres. Hay dos tipos de mujeres, unas para respetar, otras para irrespetar. ¿Qué es este pensamiento y por qué las sociedades, digamos, enseñan de cierta manera, lo pasan de padres a hijos y están acostumbrados a que esto sea normal? Entonces, yo creo que la violencia de género no está solamente, digamos, en el punto culmine, que es cuando sucede el crimen, sino desde el principio. Pero como estamos esperando que pase algo, estamos como, ya, ¿en qué momento? Pero si estamos más atentos podemos encontrar todas estas pistas. Y de hecho sería un ejercicio genial si tuviéramos más tiempo ahorita. Yo iba a decir que un poco cuando yo estuve pensando cómo relacionar el Diario Azul de Carlota con Los Divinos, fue un poco existe el dibujo este que se llama el iceberg de las violencias de género, que es un poco que tienes como la punta, que es lo más visible, que sería una violación, un asesinato, violencia física, y luego como debajo del agua, como hacia abajo, vas viendo como otro tipo de violencias, ¿no? Que son pues lenguaje machista, una sociedad sexista donde se otorga diferentes roles según si es chico o chica. Entonces, claro, yo estuve pensando, es que está muy guay haber leído como primero el Diario Azul y luego Los Divinos, porque al final es como en el Diario Azul tú te ves como violencias más cotidianas, digamos, ¿no? Que están como más en el día a día de todo el mundo y que le pueden pasar a más gente, y luego Los Divinos sería como la punta del iceberg, ¿no? Sería como cuando todas esas señales, todas esas violencias que ves en el día a día se extreman o se acumulan o se tensan muchísimo, pasan cosas como el caso este que pasó de verdad, ¿no? Entonces, a mí me gustó mucho el ver como esa progresión, ¿no? Decir, vale, es que hay como violencias cotidianas, pero que pueden derivar en cosas mucho peores, ¿no? En casos mucho más atroces que luego se hacen como súper mediáticos. ¿Y qué opináis sobre el resto de personajes? Por ejemplo, Andrea May. ¿Qué os han parecido? Realmente son personajes muy grises que no podemos decir estos son buenos, estos son malos, estos son así, estos son asá, porque realmente están llenos de contradicciones, ¿no? Y algunos de valores que ven que están entrando en conflicto y que lo están pasando mal y no son fáciles de categorizar. Sí, sí, exacto. Algo que quería agregar antes de que se me vaya la idea es la cuestión de la portada del libro, que cuando cobra sentido es realmente muy duro, porque yo al principio no entendía y decía, ah, sí, la portada, pero después de que ya te enteras con todo el contexto que hay detrás, sí, es una portada muy fuerte y igual me dejó bastante reflexionando. Esa escena fue muy, muy, muy fuerte para mí, como describen todo lo que sucedió para llegar hasta ese punto. Y en cuanto a los personajes, creo que del que más sentí pena, por decirlo de alguna manera, y ni así, fue Pildo, porque siento que a él lo atacaron mucho sus demonios mentales, o sea, tuvo mucho remordimiento y eso lo condujo a su posterior, bueno, no sé si esto es un spoiler, pero ustedes saben. Y sí, de él sentí como que todo lo que le estaba sucediendo, como todo le afectó y tan rápido, y como también lo engañaron, ¿no? Con esta parte de poner el departamento a su nombre en lugar del de los otros como para cubrirlo y después que él se diera cuenta de que él va a ser el principal involucrado porque precisamente todo está a su nombre, ¿no? Pero el resto de los personajes, igual, más o menos como que tenían los mismos tintes, excepto por Hobbit, pero a los otros tres sí los veía como que muy, no sé, muy similares entre sí, sobre todo cuando Duque creo que es el que deja a Muñeco y se decide ir él, ¿verdad? Para escapar de toda esta situación y no sé, igual me hicieron renegar muchísimo y en cuanto a Hobbit tampoco es un personaje bueno, ¿no? Porque como decían al principio,
si no hubiese sido por su hermana, él tal vez nunca hubiese tomado esa decisión de querer ayudar. Y ahí recién su hermana lo hizo pensar y lo hizo poner a la niña como su sobrina, ¿no? Entonces él tuvo esa imagen y dijo, ¿qué haría si fuera mi sobrina? Si fuera alguien que yo conozco y demás. Y de ahí, a partir de ahí, recién reaccionó. Y también está aquí la participación de la novia que ellos tenían, que no me acuerdo ahorita el nombre, pero que es la que... Alicia. Alicia. Justo iba a hablar Exacto. de ella porque creo que juega un papel muy importante y creo que el joven la trata muy mal por lo que ella llega a hacer. Ajá, precisamente, ¿no? Y gracias a ella también es que se descubre todo lo que hay detrás, porque si no, igual nunca lo hubieran dicho. Incluso Hobbit estaba como de no sé qué, que no sé todavía si apoyarla, que incluso le bota el computador a la hermana, a la tía de la niña, ¿verdad? Entonces, si no hubiese sido por Alicia, igual capaz si no se hubiera descubierto todo. Totalmente, creo que Alicia es muy valiente y creo que él la juzga y la trata muy mal porque está dolido, porque nunca porque siempre es eso, ¿no? Que él siempre la ha querido y se siente muy, muy traicionado, pero al fin y al cabo es que puedes entender perfectamente también por qué Alicia hace lo que hace, ¿no? Esa falta de afecto que tiene, ese sentirse, esa autoestima que va menguando en ella, pero aún así lo valiente que es y cómo lo descubre todo, ¿no? Es un personaje muy interesante. Y Alicia también es una víctima, cabe resaltar, de Mm. la sociedad. Totalmente. Andrea, no sé si quieres añadir algo tú también. Para mí es difícil. Mi relación con los personajes del libro fue de rechazo. No puedo, o sea, me cuesta demasiado ser imparcial y intentar analizarlos desde ese punto, ¿no? De ser imparcial. No puedo, porque todos los personajes me generan rechazo, o sea, del libro, ¿no? No todos los hombres, hablo de los hombres del grupo, por cómo son. El personaje principal, Hobbit, se salvó un poquito porque lo veía como un personaje gris. Y a mí me gustan los personajes grises porque no son ni buenos ni son malos, ¿no? Pero lo veo más malo que bueno. Por eso es que me costó mucho leer este libro porque todos los personajes me generaban ese rechazo. Y son el tipo de persona que no quiero tener cerca. O sea, fue muy complicado para mí, fue muy complicado de leer porque me metí mucho en la historia. Eso fue lo que me pasó con el libro. Y aparte de sentir rechazo, me daba miedo, porque me da miedo que exista gente así. Y además el libro te hace saber que existen. Por eso Sí. para mí es un libro de terror, porque hace ver que existen estas personas y que de repente no están tan lejos de tu vida como te gustaría. Nunca terminas de conocer a las personas, como dijo May. Total, y también creo que el mérito que tiene este libro es que, porque en nuestra casa no queremos que lo hagas, o que ¿no? Esa criatura a la que nadie le han puesto nunca una barrera. Y eso es lo que realmente da miedo de, como sociedad, no estamos frenando frenando que ocurran estas cosas, ¿no? Él se cree con todo el poder. ¿Qué pasa? Yo he hecho lo que la sociedad, la gente, me ha dejado hacer, lo que yo siempre he considerado que se podía hacer. Y ahí yo creo que yace lo más terrorífico de esta novela, que se cree con el derecho de poder hacerlo. Creo que estamos todas de acuerdo. ¿De acuerdo, Y María? sobre todo de que puede salir impune, ¿no? De todo esto también. Exacto. Eso. Pienso que va muy bien también con el tema del proyecto, porque como también tiene que ver con la violencia indígena y justamente visualiza de cierta manera a los indígenas como una minoría, tanto el proyecto como el libro, que es una niña indígena y por eso esta persona se siente superior y tan superior que cree que tiene el derecho de hacer una cosa así. Y al final a mí me gustó mucho ese componente de decir, porque claro, no solo está como digamos la discriminación o la desigualdad por razón de género, sino que por razón de etnia, ¿no? O sea, al final el colonialismo es otro eje que atraviesa todas las sociedades y la clase que también va muy asociada, es decir, si eres de clase más baja, eres más vulnerable también, ¿no? Es decir, igual que un hombre se piensa que puede hacer lo que quiera con una mujer, un rico se piensa que puede hacer lo que quiera con un pobre y que no va a tener tantas consecuencias como si se lo hiciera un igual, por lo menos, ¿no? Entonces, está muy guay ver cómo esa interseccionalidad, ¿no? De la que se habla mucho en el feminismo, de cómo es ser mujer y ser indígena, es como que va sumando el hecho de que luego no haya consecuencias, ¿no? O que al final estés más vulnerable. Totalmente. De hecho, ¿verdad, Marta? Aquí tenemos una escritora que se llama Maya Marcia Marsal, que tiene un fragmento de un poema que yo creo que abandera, si se dice así, porque ahora tengo dudas, abandera, ¿no?
el feminismo, y que dice, al azar agradezco haber nacido, a ver que lo diga bien, al azar agradezco haber nacido mujer de clase baja y oprimida, porque gracias a eso he nacido 3 veces rebelde. ¿Es así, verdad? ¿Lo he dicho bien, Sí. Marta? Y yo creo que es eso, sí. Y nos hace ver, estos libros nos han hecho ver todos estos temas. Creo que leerlos juntos ha ayudado, los ha potenciado y creo que nos ha hecho ser más conscientes. Así que yo de verdad os animo a que los leáis o a que leáis otros libros. De verdad, en todos nuestros canales hemos recomendado más libros que tratan estos temas y que nos pueden ayudar. Yo de verdad estaría hablando todo el día con vosotras, chicas, pero creo que debemos ir cerrando, poniendo punto y final, bueno, punto y aparte a este proyecto, porque os animamos a que sigáis usando el hashtag y sigáis compartiendo, bueno, y explorando todo este tema, ¿verdad? Así que ya lo sabéis, usad el hashtag Booktubers contra el patriarcado, haced el book tag que hemos creado para este proyecto, leed y decidnos qué os han parecido estos libros y todos los que hemos recomendado, y por supuesto a seguir informándoos, porque el primer paso para luchar contra esto es ser consciente de que existe y no quedarse de brazos cruzados. Yo creo que eso es lo más importante, los primeros pasos más importantes, ¿verdad, chicas? Sí, yo creo que también y que es un poco lo que intentaba este proyecto y creo que está muy guay, es que después de informarnos y después de leer y tal, en el tema de la violencia, en el tema del feminismo, para mí es súper importante hablar, porque también tanto hablar entre nosotras como chicas de cosas que a lo mejor nos pasan o nos preocupan y que al exteriorizarlos nos ayuda a exteriorizarlo y nos ayuda a ver también en nuestro entorno o fuera de nosotras también ejemplos similares, como que también creo que es muy importante empezar a normalizar lo que ha dicho antes Marien, ¿no? Por ejemplo, de poder hablar con un amigo y decirle, mira, estás haciendo esto y creo que no está bien, y que no sea violento ni sea incómodo, que sean cosas normales. Y creo que un poco este proyecto buscaba eso, ¿no? Ponernos a nosotras también a hablar sobre el tema entre nosotras, y creo que es un muy buen ejemplo para que luego la gente, pues desde las lecturas que haga o desde ver vídeos en BookTube, luego pueda ir también a sus entornos y hablar y que esté súper normalizado. Igual que decías tú, May, que cuando has terminado de leer el libro has ido corriendo a decir a todo el mundo, tenéis que leer esto, Sí. pues yo creo que es eso, ¿no? Son libros que abren debate y son debates que debemos tener. Sí, sí, precisamente. Pues si os parece, dejamos aquí este debate, os animamos a seguirlo en las redes, como hemos dicho, con el hashtag Booktubers contra el patriarcado, y también os animamos a seguir viendo nuestros vídeos y seguir nuestro contenido. Así que muy rápidamente, ¿dónde nos podéis encontrar? En mi caso, yo soy Misha, del canal Palabra de Misha, y en redes sociales, en Instagram, Twitter, TikTok, soy @misha_ql, Misha con X. Sí, yo soy Marien de Latin Lit. Es importante leer, informarse, compartir y cambiar. Y a mis redes sociales, Latin-Lit, pero en Instagram o Facebook me pueden encontrar como @latin.lit. Pues yo, Marta, de la Prestallería, que la Prestallería significa la estantería en castellano, no sé si lo habéis, o sea, no sé si se entendía, pero sí es la estantería. Y yo estoy sobre todo activa o sea, hago vídeos en YouTube como más largos hablando sobre libros y sobre, pues, temas que a lo mejor salen en un libro y que los relaciono con otros ámbitos de la cultura como música, películas, etcétera. Y luego también estoy en Instagram y en TikTok, y en todos los sitios es @la Prestallería. Bueno, yo soy Mai y estoy en todas mis redes sociales como Mai Aguilar Books, así que en Instagram, TikTok, Wattpad incluso, YouTube. Y pues si se animan a hacer el book tag, que ya lo han debido ver en nuestros canales, entonces nos etiquetan para que vayamos a ver también sus respuestas. Y si quieren dejarnos alguna recomendación de algún libro donde esté la violencia de género, donde se trate este tema, pues pueden hacerlo igual aquí en los comentarios, que va a ser muy interesante leer sus recomendaciones. Y a mí me encuentran como Sumergida en YouTube y como Sumergida y una A más, porque estaba tomado con solo una A, en los demás lugares. Sumergida A en Instagram, Twitter, TikTok y no se me ocurre otra red social, pero así es como me encuentran. Pues ya lo sabéis, id corriendo a seguirlas, a usar el hashtag, y ya solo me queda agradecer una vez más a la Fundación Musol y a la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo por haber hecho esto posible, por haber creado esta
esta sororidad entre nosotras y habernos ayudado también a conocer a fondo este tema y todos los proyectos de la Fundación Musol. Así que, chicas, muchas gracias y feliz verano. Igualmente. Hasta invierno. Oh, es verdad, pues feliz invierno. Gracias. Chao, chao. Adiós.